Y estos son los nombres de los hijos de Noaj: Jefet, Ham y Shem. E hijos fueron nacidos a ellos después de la inundación, porque ellos habían tomado esposas antes de la inundación. Estos fueron los hijos de Jefet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Meshech y Tirás, 7 hijos. Y los hijos de Gomer fueron Ashkenaz, Rifat y Torgamá. Y los hijos de Magog fueron Elihanaf y Lubal. Y los hijos de Madai fueron Ahón, Seló, Jasoní y Lot. Y los hijos de Javán fueron Elisha, Tashish, Kitín y Danín. Y los hijos de Tubal fueron Arifí, Kesed y Tari. Y los hijos de Meshech fueron Debdón, Sarón, Shebashini. Y los hijos de Tirás fueron Benib, Gerá, Lupirión y Gilat. Estos fueron los hijos de Jefet de acuerdo a sus familias. Y su número en aquellos días fue alrededor de 460 hombres. Y estos fueron los hijos de Ham: Cush, Mitzraim, Put y Kenán, 4 hijos. Y los hijos de Cush fueron Sheba, Javilá, Sabta, Ramá y Sabteja. Y los hijos de Ramá fueron Sheba y Dedán. Y los hijos de Mitzraim fueron Lud, Anom y Patros, Caslot y Caftor. Y los hijos de Put fueron Gebul, Hadam, Pená y Adam. Y los hijos de Kenán fueron Sidón, Het, Emorí, Girgashi, Gibi, Arquí, Siní, Arodí, Simatí y Hamatí. Estos fueron los hijos de Ham de acuerdo a sus familias, y su número en aquellos días fueron alrededor de 730 hombres. Y estos fueron los hijos de Shem: Elán, Ashur, Arpachad, Lud y Aram, 5 hijos. Y los hijos de Elam fueron Shusham, Mahul y Jarmón. Y los hijos de Ashar fueron Miruz y Moquil. Y los hijos de Apashad fueron Shelach, Hanar y Ashkol. Y los hijos de Luf fueron Petor y Bitzayón. Y los hijos de Aram fueron Uz, Hulk, Gater y Mash. Estos fueron los hijos de Shem de acuerdo a sus familias, y su número en aquellos días fueron alrededor de 300 hombres. Estas son las generaciones de Shem. Shem tuvo a Arpachad, y Arpachad tuvo a Shelach, y Shelach tuvo a Eber, y Eber le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días los hombres fueron divididos, y en los días tardíos la tierra fue dividida. Y el nombre del segundo fue Joctán, significando que en su día las vidas de los hijos de los hombres fueron disminuidas y menguadas. Estos fueron los hijos de Joctán: Almodad, Shelef, Hatzar Mabet, Yerach, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Javilá y Joab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Y Peleg su hermano tuvo a Yen, y Yen tuvo a Serug, y Serug tuvo a Nahor, y Nahor tuvo a Teraj. Y Teraj tenía 38 años, y a él le nació Haram y Nahor. Y Cush, el hijo de Ham, el hijo de Noaj, tomó una esposa en aquellos días en su edad avanzada, y ella dio a luz un hijo, y ellos llamaron su nombre Nimrod, diciendo: en este tiempo los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Elohim. Y el niño creció, y su padre lo amaba extremadamente porque él era el hijo de su vejez. Y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa, cuando ellos salieron del jardín,
fueron dados a Cush, porque después de la muerte de Adán y su esposa, los atuendos fueron dados a Hanoch, el hijo de Yered. Y cuando Hanoch fue llevado a lo alto a Elohim, él los dio a Metushelach su hijo. Y a la muerte de Metushelach, Noaj los tomó y los trajo dentro del arca, y estaban con él hasta que salieron del arca. Y en su salida, Ham robó los atuendos de Noaj su padre, y él se los llevó y los escondió de sus hermanos. Y cuando Ham tuvo su primogénito Cush, él le dio los atuendos en secreto, y estuvieron con Cush muchos días. Y Cush también los escondió de sus hijos y hermanos, y cuando Cush tuvo a Nimrod, él le dio esos atuendos por su amor por él. Y Nimrod creció, y cuando él tenía 20 años de edad, él se puso esos atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza, y él era un cazador poderoso en la tierra. Sí, él era un cazador poderoso en el campo, y él cazaba los animales, y edificaba altares, y ofrecía sobre ellos los animales delante de Yahweh. Y Nimrod se fortaleció, y él se levantó de entre sus hermanos, y él peleó las batallas de sus hermanos en contra de todos sus enemigos alrededor. Y Yahweh entregó todos los enemigos de sus hermanos en sus manos, y el Todopoderoso lo prosperó de tiempo en sus batallas, y él reinó sobre la tierra. Por tanto, se hizo costumbre en esos días, cuando un hombre guiaba a aquellos que él había entrenado para la batalla, él les decía: como el Todopoderoso hizo a Nimrod, quien era cazador poderoso sobre la tierra y quien tenía éxito en las batallas que prevalecían contra sus hermanos, y él los liberaba de las manos de sus enemigos, así que el Todopoderoso nos fortalezca y nos libere este día. Y cuando Nimrod tenía 40 años de edad, en ese tiempo hubo guerra entre sus hermanos y los hijos de Jefet, así que estaban bajo el poder de sus enemigos. Y Nimrod salió adelante en esos tiempos, y él reunió a los hijos de Cush y sus familias, 460 hombres, y él contrató también de sus amigos y conocidos alrededor de 80 hombres, y él les dio su jornal. Y él fue con ellos a la batalla, y cuando él estaba en el camino, Nimrod fortaleció los corazones de la gente que fueron con él, y él les dijo a ellos: no teman, no estén alarmados, porque todos nuestros enemigos serán entregados en nuestras manos, y pueden hacer con ellos como les plazca. Y todos los hombres que fueron eran como 500, y ellos pelearon contra sus enemigos, y ellos los destruyeron, y los subyugaron, y Nimrod puso oficiales en pie sobre ellos en sus respectivos lugares. Y él tomó a algunos de sus hijos como rehenes, y ellos eran todos sirvientes de Nimrod y de sus hermanos, y Nimrod y toda la gente que estaba con él se volvieron a casa. Y cuando Nimrod había felizmente regresado de la batalla, después de haber conquistado a sus enemigos, todos sus hermanos, junto con aquellos que lo conocían de antes, se reunieron para hacerlo rey sobre ellos, y pusieron la corona real sobre su cabeza, y él puso sobre sus súbditos y pueblo príncipes, jueces y regidores, como es la costumbre entre reyes, y él puso a Terach, el hijo de Nahor, el príncipe de su ejército, y él lo dignificó y lo elevó por encima de todos sus príncipes. Y mientras él estaba reinando de acuerdo a los deseos de su corazón, después de haber conquistado a todos sus enemigos alrededor, él aconsejó con consejeros a edificar una ciudad para su palacio, y ellos así lo hicieron.
Y ellos encontraron el valle grande opuesto hacia el este, y ellos le edificaron una gran y extensa ciudad a Nimrod. Y Nimrod llamó el nombre de la ciudad que él edificó Shinar, pues Yahweh había sacudido a sus enemigos y los había destruido. Y Nimrod vivió en Shinar, y él reinó en seguridad, y él peleó con sus enemigos y los subyugó. Y él prosperó en todas sus batallas, y su reino se hizo muy grandioso. Todas las naciones y lenguas oyeron de su fama, y ellos se reunieron hacia él, y ellos se inclinaron a tierra y le trajeron ofrendas, y él se convirtió en su señor y rey. Y ellos todos vivieron con él en la ciudad de Shinar, y Nimrod reinó en la tierra sobre todos los hijos de Noaj, y ellos todos estaban bajo su poder y consejo. Y toda la tierra era de una lengua y palabras de unión, pero Nimrod no fue por las sendas de Yahweh, y él era más perverso que todos los hombres que fueron antes que él, desde los días de la inundación hasta esos días. Y él hizo imágenes de Elohim de madera y piedra, y él se inclinó a ellas, y él se rebeló contra Yahweh, y enseñó a sus súbditos y a la gente de la tierra sus sendas perversas. Y Mardón, su hijo, era aún más perverso que su padre, y todos los que oían de los actos de Mardón, el hijo de Nimrod, decían referente a él: del perverso sale perversidad. Por lo tanto, se hizo un proverbio en toda la tierra diciendo: del perverso sale perversidad, y era corriente en la boca de hombres desde ese tiempo hasta ahora. Y Terach, el hijo de Nahor, príncipe del ejército de Nimrod, era en esos días muy grande a la vista del rey y sus súbditos, y el rey y los príncipes lo amaban, y ellos lo elevaron muy alto. Y Terach tomó una esposa, y su nombre era Abdelot, la hija de Cornebó. Y la esposa de Terach fue preñada y dio a luz un hijo en esos días. Terach tenía 70 años de edad. Y Terach llamó el nombre de su hijo que fue nacido de él Abram, porque el rey lo había levantado en esos días y lo había dignificado por encima de todos sus príncipes que estaban con él.